Hola visionarios, un gusto saludarles. Hoy quiero hablar de finanzas para no financieros, es decir, que este programa de hoy, este video de hoy, va dirigido específicamente a las personas que no conocen acerca de las finanzas, que no saben de administración, que no conocen cuáles son los pasos a seguir y la importancia de cada una de ellas y por qué las finanzas hoy en día se convierten en una necesidad personal, no solamente en una opción. Si tú tienes un negocio, si tú tienes una profesión, si no tienes negocio ni profesión y quieres salir adelante en la vida, es decir, en todos, absolutamente, todos los campos necesitamos saber de finanzas. ¿Pero qué son las finanzas? Bueno, hoy vamos a hablar de finanzas para no financieros, así que bienvenidos a mi canal y recuerden, somos Invertir con Visión. Una comunidad de visionarios, la nueva generación sin jefe, la nueva generación de millennials que estamos comprometidos con el crecimiento personal, el crecimiento financiero y económico y las estrategias de productividad para vivir esta vida cuan felices se pueda. Así que bienvenidos. Muy bien, en nuestro tema de hoy, que son finanzas para no financieros, primero tenemos que identificar qué son las finanzas. Bueno, las finanzas son todas aquellas fuentes que te generan ingresos económicos, es decir, donde tú tienes tus ingresos de dinero, sea de forma directa en el negocio tradicional lineal, o sea de forma residual, es decir, a través de redes de mercadeo, o sea a través de vía digital, a través de directamente el servicio a la persona. Cualquier fuente de ingreso ya se le identifica como finanzas, es decir, ¿qué son las finanzas? Todas las fuentes de ingreso que tiene la persona. Pero además también son todas las estrategias alrededor de las finanzas que se utilizan para mantener y hacer crecer las fuentes de ingreso. Entonces todo eso encierra lo que nosotros conocemos como finanzas. Pero ¿qué es la contabilidad y cuál es su importancia? Como su nombre lo dice, la contabilidad contabiliza, cuenta, tiene un orden, organiza e identifica cuáles son realmente los ingresos, los egresos, es decir, ingreso, lo que ingresa a tu bolsillo, lo que entra a tu cuenta o a tu negocio, los egresos, lo que sale, cuáles son realmente los gastos de las ventas, es decir, lo que tú utilizaste para vender tu producto, cuáles son los gastos operacionales o administrativos, es decir, todo lo que está inmerso en la gestión de tu negocio, y también cuáles son las utilidades brutas, es decir, todo lo que quedó después de haber terminado esta operación, y las utilidades netas reales, es decir, después de pagar los impuestos. Entonces, este ciclo es importante conocerlo y es básico para poder identificar si realmente tu negocio está o no está funcionando. ¿Qué es la utilidad bruta? La utilidad bruta es en específico cuando tú dices, tuve estas ventas, estas son las ventas que generé, pero todavía no estás sacando todos los gastos administrativos que generó esa operación. Entonces, la utilidad bruta en realidad es todo el conjunto de la operación en sí que generó una ganancia. Entonces, por eso hablamos de utilidades brutas. Hay una ganancia, este negocio está funcionando, pero la ganancia no se sabe todavía realmente hasta que tú saques los gastos reales operacionales y pagues los impuestos. ¿De acuerdo? También está la utilidad neta. ¿Qué es la utilidad neta? Aquí sí ya podemos tener una visualización mayor de lo que está pasando con tu contabilidad, donde podemos observar a través de ese análisis contable, que lo puede realizar incluso un administrativo, un financiero, lo puede realizar un contador o lo puedes realizar tú si aprendes y sabes de finanzas, porque esto ya se volvió una necesidad personal. Entonces las utilidades netas nos ayudan a identificar que realmente después de los gastos operacionales ya tenemos una utilidad neta antes de impuestos, ¿sí? Que también se le conoce como el EBITDA. Para los que no saben qué es el EBITDA, es el Earning Before Taxes, es decir, las utilidades antes de pagar los impuestos. Entonces aquí podemos ver realmente, oye, mi negocio sí está funcionando, está generando utilidades antes de pagar los impuestos. Ya después de pagar los impuestos está la utilidad neta también, que es donde tú realmente sabes, ya cumplí con todas mis obligaciones, ahora sí, esto es lo que me quedó. Recomendaciones cuando ya sabemos que tenemos la utilidad real del negocio. En este caso es necesario e indispensable
que tengamos la costumbre o el buen hábito de ahorrar por lo menos el 30% de las utilidades netas para reinvertirlos en el mismo negocio o en otro negocio. Si estás en proceso de crecimiento, recuerda que un solo negocio puede llegar a absorber toda tu capital en una sola operación y puede incluso dejarte sin capital. Por eso es necesario diversificar, que si ya estás teniendo una utilidad aquí en este negocio, saca ese 30% e inviértelo en otro negocio para que diversifiques y tengas diferentes fuentes de ingreso y no dependas de una sola. Esto es importante. Aprendí a ser empresaria desde muy joven y en toda la trayectoria que he tenido, que te invito a que la conozcas, puedes visitar mi perfil en LinkedIn, te lo voy a dejar aquí en mis redes sociales para que tú puedas entrar a mi página que te lleva a LinkedIn y puedas encontrar mi historial y mi trayectoria. He tenido la oportunidad, la fortuna y el reto, porque es un reto difícil pero muy gratificante, de ser empresaria. Al ser empresaria internacional he podido escalar diferentes peldaños en este camino que me han enseñado mucho y por eso te lo quiero compartir, porque sé que tú también estás en este proceso y te encantaría aprender para salir adelante, y qué mejor que hacerlo conociendo realmente qué son las finanzas. Como les decía, las finanzas para no financieros quiere decir que tú no te dedicas a la contabilidad, no te dedicas a la administración ni te dedicas a las finanzas, pero debes saber de finanzas. Nosotros, cualquier persona, debe tener conocimiento tanto de sus finanzas personales como de las finanzas de su negocio o de sus negocios, porque de lo contrario pues se la va a pasar la vida ganando dinero, gastándoselo y no sabe en qué, y no prospera y no crece por lo mismo, porque no tiene control administrativo y financiero de sus negocios. Ahora, ¿cuál es la importancia de la administración? La administración nos habla del orden, de la organización. Es más, hay una frase que dice: si tú tienes el orden te tendrá a ti. Es decir, que si tú eres organizado o organizada con tus cuentas, tienes una correcta administración tanto del dinero como del tiempo y de las actividades que realizas, pues tienes un futuro más prometedor y más exitoso porque tienes control. En la administración, por ejemplo, conocemos el flujo del dinero. Conocemos el movimiento del dinero, qué es lo que sucede. Si tienes una persona de confianza, por ejemplo, que es la que está administrando el negocio, es importante que tú identifiques qué está pasando con ese dinero, ya que la persona que tiene el talento, inicialmente, la persona que tiene ese talento del negocio o de hacer el negocio, casi siempre es un artista. Un artista no solamente es el que sabe cantar o pintar, un artista también es una persona que tiene talento para crear negocios. Son muy buenos en lo que hacen, mas sin embargo en la parte financiera y administrativa casi siempre se lo dejan a una persona de confianza. Al dejarlo a una persona de confianza, lamentablemente no se tiene el control, excepto si la persona es de mucha confianza y tiene conocimientos financieros. Pero en la mayoría de los casos tú le dejas tus finanzas a una persona de confianza que no sabe de administración, de contabilidad o de manejar dinero, excepto lo básico de matemáticas, y no es lo mismo. Por eso la administración es muy importante, porque conoce los flujos de dinero diario, mensual o quincenal, dependiendo cómo lo manejes. Puedes conocer los movimientos también, los gastos, que son muy importantes. A veces hay gastos innecesarios, gastos hormiga pequeños que pueden estarse consumiendo tus utilidades. El control de la administración de absolutamente todo lo que haces. Tener el control no significa tener dominado a todo el mundo y sentado, no. Tener el control es saber qué está sucediendo con tu negocio y si realmente está en un punto de equilibrio, está creciendo, estás teniendo pérdidas, ¿qué está pasando? Hay muchos factores que influyen en ese control, y que tú sepas cuál es la dirección. Y tener una muy buena dirección significa justamente también el poder orientar a cada persona con sus capacidades, con sus talentos, con sus aptitudes, con sus actitudes respecto a la dirección que tú quieres llevar, que haya una misma filosofía en esos negocios que tú manejas, que el trato a las personas sea justamente algo esencial, y no solamente en la comunicación asertiva, sino también que lo que tú das a sí mismo se reciba, que sea recíproco, que haya equilibrio en esa administración y que entiendan la importancia de la inversión y de diversificar. Recuerda que ese famoso dicho que tantas veces hemos escuchado en diferentes pláticas de que no metas los huevos en la misma canasta, simplemente nos enseña que no debemos invertir todo el dinero en un mismo negocio, porque un solo negocio puede incluso absorberse todo tu capital. Entonces diversifica.
ten diferentes fuentes de ingreso. ¿Y qué recomendaciones te doy cuando se trata de diversificar? Trabaja con gente que sea seria, comprometida, que realmente sean personas que no te van a dejar de hablar de la noche a la mañana o se van a esconder o se van a desaparecer, sino todo lo contrario, que mantengan una muy buena comunicación contigo. Revisa los valores que tiene esa persona, revisa la educación que has recibido cuando te asocies con alguien y también cuando elijas a esas personas con las que vas a trabajar, fíjate mucho en el crecimiento personal, en el crecimiento financiero y económico y en las estrategias de productividad precisamente para que ese tiempo que tú inviertes a trabajar con ese negocio o esa persona, pues si conoces el negocio mejor porque lo dominas, pero si no conoces el negocio y apenas vas a aprender a dominarlo, si tienes que estar al lado de personas expertas, que sean mejor que tú, personas que ya tengan un camino recorrido para que tú lo puedas hacer bien. De lo contrario, es mejor decir, no invierto en este negocio y voy a dirigir todo mi dinero con este otro negocio o esta otra persona que sí me da más confianza. Confía en tu intuición, asesórate, analiza, toma decisiones de manera razonable, objetiva. Cuando se trata de crecimiento personal, crecimiento financiero y económico y las estrategias de productividad, que insisto mucho en esto, es importante que tomes decisiones con la razón, basado en números, basado en cálculos, basado en cifras que sean lógicas, que te digan que esto va por un buen camino. De lo contrario, no pierdas tu tiempo y tampoco pierdas tu dinero, porque es muy valioso y es solamente una vida la que tienes. ¿Te gustaría conocer un negocio en el cual tú puedes invertir, en el cual puedes tener crecimiento financiero, económico, crecimiento personal y tener las estrategias de productividad para crecer en la vida? Te invito a que me contactes directamente a mi teléfono WhatsApp. Aquí te dejo mi contacto en la descripción para que puedas acompañarme en una conferencia de negocios y puedas conocer que sí, hay otras formas de generar ingresos y crecer económicamente. Así que te espero. Nos vemos en nuestro próximo video y muchas gracias por acompañarme el día de hoy.